Buenos días, el día de hoy voy a hablar sobre la necesidad de los números. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de la enseñanza de los números naturales, enteros y racionales. ¿Para qué? Para que las personas conozcan la necesidad y la importancia de los números. Los números. Vemos que los números surgen a partir de la necesidad humana. Nosotros podemos ver aquí en estas imágenes cómo las personas, nuestros antepasados, no tenían o no poseían los números y lo que ellos hacían era utilizar métodos rudimentarios como las piedras o también sogas, haciendo nudos en las sogas, ellos comenzaban a contar. Ahora, vemos que a partir de esta necesidad, voy a presentar la diapositiva aquí. Ok. Aquí vamos a ver la utilidad de los números naturales. Ok, los números naturales permiten que las personas, nuestros antepasados, dejen de utilizar estos métodos rudimentarios y comiencen a contar a través de cantidades. Vemos que los números pueden utilizarse para etiquetar objetos o personas. Vemos también que cuando ordenamos, en este caso, o necesitamos posición, utilizamos los números cardinales. Vemos que para contar diferentes elementos, trabajamos con los números. Y asimismo, cuando necesitamos realizar mediciones, también trabajamos con los números. Puede ser 10, 20, 30, 100, dependiendo de la medida con la que estemos trabajando. Bueno, ahora voy a hablar de los números enteros. Los números enteros también son importantes. Surgen a través de la necesidad de establecer posiciones fijas. Vemos que no solamente existen posiciones positivas, sino que también posiciones negativas. Como por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las variaciones de la temperatura, vemos que la temperatura no simplemente es positiva, sino que también puede descender, como lo podemos ver aquí. Quizás cuando la temperatura es mayor, tenemos un mayor grado de calentamiento, pero cuando la temperatura es negativa, pues vemos que existe un bajo del nivel, en este caso, de la temperatura, y por ende contraemos, en este caso, trabajamos con el frío, ¿no? Ahora, vemos que también lo podemos comparar con por encima del mar las cantidades positivas y por debajo del mar las cantidades negativas. Y por último, vamos a analizar los números racionales. Los números racionales, pues, sirven para comparar una cantidad, en este caso, con su unidad. Como por ejemplo, si nosotros tenemos una pizza y la vamos a repartir entre 4 personas y le damos una porción a una persona, simplemente nos quedan 3/4 de la pizza porque ya repartimos 1/4 de ella. Ahora, la noción de fracción aparece ante la necesidad del ser humano de medir longitudes, superficies, volúmenes, masas y capacidades en sus quehaceres diarios, desde las civilizaciones antiguas. Como por ejemplo, vemos que si nosotros tenemos 1 litro de agua, para quizás realizar un jugo, necesitamos 1 litro de agua, pero si nosotros somos menos personas, no necesitamos ese litro de agua. Podemos tan solo tomar la mitad, en este caso 1/2 litro, que lo podemos representar como 1/2. Entonces, nosotros podemos ver que los números realmente son importantes, que a través de la medida de la necesidad del ser humano fueron apareciendo primero los números naturales y luego los números enteros, después de ellos los números racionales. Y en base así a las diversas necesidades se han ido aumentando. También podemos conocer los números irracionales y también los números complejos, pero eso lo veremos en otro apartado. Muchas gracias.